A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, sean bienvenidos a su espacio, Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre aquí frente al micrófono Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv. También lo pueden hacer a través de la aplicación TuneIn y también a través de nuestra plataforma en YouTube. Así es. Amigos, todos sabemos la importancia que tiene el sistema auditivo, el oído en el cuerpo humano. Nos permite estar alerta, nos permite el equilibrio, pero este órgano del cuerpo, este sentido del cuerpo, esta parte importante de nuestro cuerpo también se ve afectada por enfermedades, y una de ellas es la laberintitis, ¿no, Marilia? Así es, esto es un trastorno que ya con el doctor nos va a aclarar de qué trata, pero hay muchas personas que se ven afectadas, sobre todo las personas mayores con este trastorno. Así es, y que casi no todo el mundo, no todos, yo particularmente no manejaba ese término de laberintitis, o sea, no lo conocía, pero hoy, con esta entrevista que le vamos a hacer a nuestro invitado, que se trata de Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Bienvenido, doctor. Buenos días, Marilia, Jackson. Saludos a la audiencia y bueno, un placer nuevamente comunicarme con ustedes. Gracias por acompañarnos y apoyarnos, doctor. Pero antes de entrar en esto, de qué se trata la laberintitis, vamos a explicar por qué es tan importante el oído, cómo su funcionamiento, para que nuestros amigos retomen y de ahí partir ya con lo que se trata esta enfermedad. Ok, la importancia del oído, así como lo dijiste, que es un sentido que tiene que ver con la audición, o sea, con el órgano de la audición, y el equilibrio. Esto implica una gran relación con otros sistemas del organismo, como el cerebro, el cerebelo, todo lo que son las terminaciones nerviosas de nuestras extremidades. Entonces, es un órgano que está interrelacionado con otros sistemas para permitirnos no solo escuchar, estar alerta, sino adicionalmente poder mantener una marcha que sea adecuada, central, sin pérdidas de equilibrio o caída hacia los lados por afectación de este órgano. Claro. Entonces, es un órgano sensorial muy, muy importante. ¿Y qué pasa, doctor, un poco antes de profundizar más en el tema en específico, pero es que quiero aprovechar la oportunidad, qué pasa con aquellas personas, ya sea por cuestiones de herencia, por cuestiones malformaciones en su órgano auditivo, no tienen esta capacidad de audición? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el equilibrio con esas personas? ¿Cómo compensan esa situación? Bueno, básicamente las pérdidas auditivas que se pueden deber a causas obstructivas, a causas inflamatorias, tienen tratamiento. Incluso aquellas pérdidas auditivas en las cuales no hay una causa mecánica por obstrucción del conducto o algún problema inflamatorio en el oído y se llega a la pérdida auditiva, hay la posibilidad de colocar aparatos auxiliares auditivos que nos permiten recuperar la audición en la mayoría de los casos. Interesante allí. Y estos pacientes, claro, se pueden adecuar a tener una vida normal siempre y cuando sean bien diagnosticados y se haga un tratamiento adecuado y acorde a la pérdida o el problema de cada uno de ellos. Claro, y ya entrando en el tema de nosotros y estos problemas que usted menciona del oído, ¿qué es la laberintitis? Bueno, la laberintitis se describe como una inflamación del oído interno, que puede ser de origen viral, bacteriano o de origen infeccioso, y generalmente es producida por un proceso a nivel del oído medio, una otitis media, una infección, ya sea viral, bacteriana o cualquier cambio inflamatorio importante en el oído medio. Hay una comunicación directa con el oído interno y nos produce una irritación o afectación del laberinto. Y esto genera la presencia de vértigo y de ciertos síntomas asociados a este trastorno. Pero básicamente es eso, una inflamación del oído interno, producida por una infección generalmente del oído medio. Claro, cuando usted dice, disculpa Jackson, ahí que te interrumpa, cuando usted dice que puede ser por causa viral, es de estas gripes que le dan a las personas continuas y que no son bien curadas. Sí, de hecho esos son uno de los antecedentes importantes, pacientes que hacen cuadros gripales recurrentes y muchas veces cuadros alérgicos, y esto puede llevar en alguna de esas presentaciones a que el cuadro se prolongue un poquito más en el tiempo,
terminan por tener una inflamación o un proceso ya sea viral, crónico del oído, y esto me puede generar una infección. Generalmente es la primera causa de presentación o la complicación más frecuente de una otitis media. Claro. Pasa en cuadros tan simples como en un cuadro viral que no cura adecuadamente o se autolimita en 5 o 7 días. Claro. ¿Y qué otras causas tenemos allí, doctor? Pues, el aseo que le hacemos al oído también puede influir en la aparición de esta enfermedad. No tanto, aunque vemos pacientes que vienen a la consulta con tapones de cera que obstruyen completamente el conducto auditivo externo. Esto genera cambios o presión a nivel del oído medio, y sobre todo si está asociado a pacientes con cuadros de rinitis alérgica o de inflamación viral en el momento, y me puede generar cambios inflamatorios en el oído interno. Entonces hay pacientes que vienen a la consulta con el cuadro de laberintitis o el diagnóstico de laberintitis ya realizado por otros médicos, y cuando lo vemos en la consulta puede tratarse de un tapón de cera. Entonces, por un exceso de higiene generamos una masa en el conducto auditivo externo, y esto puede realizar cambios de presión en el oído medio y por consiguiente inflamar el laberinto. Pero no es la causa más frecuente. La causa más frecuente son inflamatorias, claro, del oído medio. Ajá, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo una persona puede advertir, o en todo caso, cómo se manifiestan estos síntomas en una persona afectada por esta condición? Ok, el síntoma más importante y la razón por la cual el paciente asiste a consulta es por la presencia de vértigo. El vértigo no es más que una sensación ilusoria de movimiento, de desplazamiento que presenta el mismo paciente. Es un paciente que viene con un cuadro inflamatorio del oído medio, con o sin dolor, con un proceso de congestión, con mucho moco nasal, moco respiratorio. Eso me lleva a que el paciente tenga sensación de oído tapado, con la presencia de este vértigo como síntoma importante, porque el paciente al momento de incorporarse de la cama, al hacer cualquier movimiento, siente que todo se le mueve, pierde el equilibrio completamente. Entonces se comporta como un cuadro muy aparatoso para el paciente, y viene siendo el motivo de consulta principal. De hecho, coloquialmente, todo paciente que tiene vértigo o se marea o tiene desequilibrio dice que le da laberintitis. Y de hecho, el diagnóstico es hecho por una gran mayoría de médicos no otorrino cuando llegan los pacientes a la consulta. Claro, ¿y esto puede ser a cualquier edad, doctor? Sí, pero es más frecuente en pacientes a partir de los 20 años. Se ven niños, pero generalmente no es tan frecuente en niños como ya en la segunda, tercera década de la vida, en el cual vemos pacientes de 30, 40 años con procesos de otitis y de cuadros respiratorios recurrentes, y empiezan a hacer estos cuadros de inestabilidad, de sensación de oído tapado, de zumbido o tinnitus en los oídos. Entonces pueden ser muchos síntomas molestosos, por lo cual el paciente asiste al especialista. Así es. Amigos, estamos conversando con Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología, esta palabrita, Dios. Y Otorrinolaringología. Y oftalmología de Caracas. Doctor, le pregunto, ¿cómo es el proceso de diagnóstico y, por supuesto, de tratamiento cuando una persona acude a sus consultorios? Ok, el diagnóstico básicamente es clínico, se hace en la consulta. Es un paciente que llega manifestando que tuvo un cuadro respiratorio inflamatorio con producción de secreciones nasales, a veces viene acompañado también con infección o inflamación de la vía respiratoria inferior, pero son pacientes que asisten a la consulta por presentar sensación de mareo con entumecimiento, aturdimiento en la cabeza, sensación de vacío. A esto se asocia sensación de que escuchan poco, presión o dolor a veces en el oído, y el vértigo. O sea, son varios aspectos en el cual el paciente, en la medida que se va acrecentando los síntomas, a medida que se hace un poco más incapacitante, cuando ya aparece la dificultad de poderse incorporar y pararse por sus propios medios, el paciente asiste a la consulta. Y básicamente es eso, un paciente con desequilibrio, inestabilidad, sensación de oído tapado, ruidos en el oído, y cuando está acompañado de procesos infecciosos agudos, puede haber fiebre y con un malestar general importante. Claro, y ya cuando están después del diagnóstico, háblenos del tratamiento. ¿Depende de la edad de la persona? ¿Es con antibióticos? Sí, el tratamiento cuando son problemas virales se trata con antialérgicos, descongestionantes tópicos, descongestionantes orales. Al momento de ser un proceso infeccioso, se acompaña muchas veces de un laboratorio, una hematología completa, donde podemos precisar la causa bacteriana, o sea, darnos cuenta que hay un proceso bacteriano en curso.
aunque la patología también nos va a dar pistas de que es una bacteria y no es un cuadro viral. Claro. Y podemos aplicar antibiótico-terapia, se colocan esteroides, se colocan todo lo que son los tratamientos para tratar de buscar la desinflamación, calmar el dolor, y el paciente se recupera adecuadamente, dependiendo del tipo de laberintitis, porque hay laberintitis más complicadas que otras. Hay unas que son simplemente inflamación del laberinto, por toxicidad de estas bacterias se inflama y esto revierte con antibióticos. Hay complicaciones en las cuales se puede acumular pus dentro del laberinto, y entonces ya pasamos a un estadio mayor en el cual el paciente, además de la antibiótico-terapia, muchas veces tiene que ameritar resolución quirúrgica para hacer drenaje de estas estructuras contaminadas con pus. Claro, bueno, todo va a depender del espectro en el cual llega el paciente. Claro, sobre esta laberintitis que usted nos mencionaba más aguda, vamos a hablar al regreso de nuestra pausa que tenemos que hacer ahorita en este momento. Doctor, lo invitamos a que permanezca allí en la línea telefónica y ya regresamos con más de Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la laberintitis. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos, y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa y estamos hablando sobre la laberintitis, y nos acompaña vía telefónica el doctor José Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. En la parte anterior, doctor, nos comentaba que hay varios tipos de laberintitis. Hay una que usted mencionaba que es aguda, que ya tiene que ser con cirugía. ¿Cómo es este proceso? Ok, las laberintitis tienen diferentes grados dependiendo del momento de la aparición. En un paciente con una infección viral que se complique, se hace bacteriana, generalmente hay toxinas que pasan a la parte interna del oído y me genera lo que es una laberintitis serosa, en la cual no hay pus. Es una toxicidad bacteriana, no hay pus, el paciente viene con vértigo, con sensación de oído tapado, y estos síntomas generalmente con tratamiento médico, porque se produce generalmente por infección del oído medio. Un tratamiento médico adecuado, el paciente puede mejorar. Y sobre este cuadro de la laberintitis serosa, que es uno de los estadios. Tenemos otro estadio como la laberintitis, que viene siendo ya un proceso a veces crónico, difuso, donde hay erosión de las paredes óseas que están alrededor de los conductos semicirculares o del laberinto, y esto, por enfermedades crónicas, me puede generar fístulas o salidas de líquido. Y en este caso, en este tipo de padecimiento, el paciente se resuelve con una cirugía. Siempre hay tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, desinfeccionante, pero son pacientes que una vez que fistulicen, pérdida de líquido porque se rompen las paredes y el líquido contenido en los conductos sale,
se realiza cirugía. Incluso esto puede ocurrir también posterior a cirugías del oído como la mastoidectomía, que es abrir el hueso mastoide que está detrás del oído, y podemos tener debilitamiento de las paredes del laberinto y generar una fístula. Claro. Y tenemos procesos mucho más complicados, que son la laberintitis supurativa, en la cual tenemos también una toxicidad por bacterias, tenemos formación de pus, que es la diferencia con los otros cuadros, tenemos vértigo, tenemos hipoacusia, tenemos tinnitus, ruidos en el oído, tiende a ser más intenso y es un procedimiento, es una complicación en el cual, cuando hablamos de la laberintitis supurativa, ya vamos a tener una irreversibilidad de los síntomas. O sea, el paciente puede quedar sordo y puede quedar con un desequilibrio crónico producto de esta complicación. Esta es la laberintitis, que nos puede dar complicaciones meningoencefálicas como la meningitis y, como les dije, pérdida auditiva permanente. Entonces, por eso es importante el abordarla a tiempo, hacer un diagnóstico preciso y no descuidarlo. Pues menos mal que es una patología que, como es inhabilitante, el paciente siente vértigo, siente ruido en el oído, está sordo, entonces lo hace acudir rápidamente al médico. Claro. Doctor, y en el caso de las personas que son hipertensas, ¿qué tan importante es que se le aplique el tratamiento contra esta enfermedad a tiempo? Bueno, no, el problema de la hipertensión realmente con el oído interno no hay una relación directa. Todo paciente que sea hipertenso tiene que estar bajo su tratamiento, pero no hay ninguna relación directa de que el paciente hipertenso tenga más predisposición a formar problemas de laberinto. Lo que sí puede ocurrir es que un paciente hipertenso no controlado, que tiene laberintitis, sobre todo tiene vértigo como síntoma por inflamación del laberinto, tratamos de que este paciente sea controlado adecuadamente. Estas cifras de tensión arterial mal controladas pueden repercutir en la duración o en el tiempo de tratamiento para el vértigo, que es un síntoma que produce la laberintitis, es un síntoma que puede durar muchos meses. En pacientes diabéticos también es importante que estén bien controlados, porque los pacientes diabéticos mal controlados, con cifras de glicemia elevadas en el tiempo, son pacientes que se complican más rápidamente, tienen peor permeabilidad vascular, hace que el antibiótico trabaje de una forma más lenta o más torpe en pacientes diabéticos. Entonces, dependiendo de la patología de base, todos estos pacientes tienen que controlarse, porque un paciente con un problema metabólico que hace una infección de órganos tan importante, entonces su recuperación y sus complicaciones son diferentes. Claro. Doctor, y en estos pacientes o estas personas que no se les puede aplicar antibióticos porque son alérgicos o presentan ese tipo en especial ante esta situación, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, siempre hay una opción alternativa al tratamiento. O sea, no hay pacientes que sean alérgicos a todos los antibióticos. Entonces siempre tenemos una herramienta terapéutica adecuada para la mayoría de los pacientes. El tratamiento es igual, o sea, no tenemos alergias totales a los antibióticos. Y partimos de que los pacientes pueden ser tratados en condiciones o tener los medicamentos a la mano, pues sería la situación de nosotros, que carecemos de eso. Pero básicamente la mayoría de los pacientes hay un antibiótico que puede darle una respuesta satisfactoria, además de todo el tratamiento alrededor de esto, como los descongestionantes, ya sean tópicos, inhalados, ya sea tomados, los bioral. Entonces siempre tenemos una herramienta terapéutica para ellos. Qué bueno, qué bueno. Claro, una vez diagnosticada este trastorno, doctor, ¿cómo es la recuperación? ¿Cuánto puede tardar la persona en recuperarse? Bueno, la recuperación puede variar de un par de semanas a meses, porque todo va a depender del momento en que agarremos el cuadro inflamatorio. Si es un proceso viral que llega a la consulta apenas comienza a presentar oído tapado y sensación de instabilidad o vértigo, el paciente, una vez medicado, podemos darle una recuperación adecuada en unas 2 semanas, 15, 20 días. Pacientes que ya llegan con una inflamación mucho mayor y cuál es el síntoma predominante, dependiendo de la alteración importante del laberinto, sea el vértigo. A veces tenemos pacientes que mejoran de la sensación de oído tapado, del proceso inflamatorio, pero el vértigo como síntoma puede persistir de 2 a 4 meses. Pero va a depender
en cada caso en particular a cada tipo de paciente y el momento en que nos llega la consulta. Claro. Doctor, le pregunto, en el caso de los padres, si tienen un niño, ponga usted, menor de 2 años, quizás año y medio, ¿esta condición se puede presentar primero en esos niños de esa edad y cómo los padres advierten que su hijo está pasando por esta situación? Bueno, no es tan frecuente en niños tan pequeños, gracias a Dios, porque realmente el paciente de esa edad no describe síntomas. Si tenemos algún tipo de desequilibrio o vértigo que tenga que ver con la vía central, porque tenemos vértigos que son periféricos, que tengan que ver con el oído, pero también tenemos vértigos o desequilibrios que tienen que ver con alteraciones a nivel cerebrosa y craneal. Tenemos signos al examen físico, neurológicos que nos pueden llamar la atención. El padre puede de repente ver que el niño toma posturas inadecuadas a su edad, según lo que le va diciendo el médico pediatra, cómo debe ser la estabilidad, cómo debe ser la fuerza muscular, cómo deben ser las posturas que debe tener, y posiblemente veamos pacientes que tengan problemas con la caída de la cabeza. De repente, al hacer algún movimiento, el padre denota que los ojos tienen algún movimiento regular, que es un nistagmo. Entonces podemos tener a esas edades vértigos o alteraciones que tengan que ver con el sistema del equilibrio, el cual nos va a dar síntomas neurológicos. A esas edades no es tan frecuente que uno termine con vértigo. Generalmente son niños un poco más grandes que ya pueden decirle a los padres los que tienen niños de 7, 8 años, 10 años, son los que vemos en la consulta que llegan con vértigo como síntoma, y detrás de esto puede haber una laberintitis. La ventaja es eso, que siempre es un proceso inflamatorio, congestivo, que puede dar fiebre, puede dar otros síntomas, y generalmente el paciente acude al pediatra, el padre lleva al niño al pediatra o al médico general y empezamos precozmente a tratar. Doctor, ya estamos por finalizar nuestro programa. ¿Tienen que tener algún reposo las personas que ya son diagnosticadas con este trastorno? ¿Deben hacer, por lo menos no hacer fuerza? ¿Qué no deben hacer las personas? Sí, la necesidad de reposo va ligada a lo que es la sensación de estabilidad o no que tenga el paciente. Generalmente son pacientes que vienen con un cuadro respiratorio importante y trabajan en sitios con aires acondicionados o ambientes con químicos, sustancias inhaladas tipo cloro, polvillo, qué sé yo, cualquier sustancia que me prolongue el proceso inflamatorio respiratorio y eso haga que sea más difícil tratar el oído medio, son pacientes que generalmente aislamos del área de trabajo. Igual le damos cuidados en la casa para evitar que la virosis se propague, se extienda, le damos las pautas importantes para controlar esto. En pacientes con desequilibrio necesariamente va un reposo junto al diagnóstico, porque son pacientes que no pueden manejar, pacientes que tienen que tener cuidado de subir, bajar escaleras, pacientes que se pueden caer y al caer se pueden acarrear una fractura como complicación de tener desequilibrio, de no poder medir bien el paso en los escalones, agacharse o levantarse en algún movimiento habitual que hacemos. Entonces son pacientes que, dependiendo de la severidad, les damos reposo. Claro. Bien, doctor, estamos terminando. Sus redes sociales, punto de contacto. Ok, Instagram, @serranourl, y al consultorio en el Instituto de Otorrino al 022-551-1219. Así es, bueno, agradecidos con el doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Hoy nos aclaró todo con respecto a este trastorno del oído como es la laberintitis. Importante, rescatamos nosotros de este programa, es que las personas deben acudir a tiempo apenas presenten estos síntomas que el doctor decía. El principal, el vértigo, los mareos y esa sensación de oído tapado. Así es. Amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos y seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el radar de los barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.